Hola, buenas tardes. Pues seguimos aquí con las transmisiones en el programa Intermedia, otoño 2012. A continuación, nosotros vamos a presentar una entrevista con Eduardo Subirats, filósofo español nacido en Barcelona en 1947. La entrevista versa sobre lo siguiente: las cuestiones sobre la plataforma mundial, cuáles son verdaderamente las necesidades críticas que necesitamos tanto en las escuelas de arte como en las escuelas de diseño, para preguntarnos sobre la discursividad, sobre el tratamiento de las imágenes. ¿Es solamente eso o es que verdaderamente tenemos que darnos cuenta sobre la realidad que acontece en el mundo? ¿Qué es este mundo globalizado, este mundo con este tipo de nociones que de alguna manera nos acerca a problemáticas nuevas? El mundo de la información, los movimientos antisistémicos. Me parece que más allá de la estrategia de tratar de desincorporar a las humanidades y el pensamiento crítico, hace falta justamente un replanteamiento sobre la filosofía y sobre la crítica. Es por eso que nosotros decidimos ahora invitar a Eduardo Subirats como uno de los filósofos más importantes y más críticos dentro de estas coyunturas, tanto geopolíticas como universitarias. Y lo que buscamos justamente es, pues, tratar de mover hacia una reflexión y comenzar con justamente las palabras de Eduardo Subirats. Gracias. De Barcelona salía a patadas, de Madrid salía a patadas. Tuve una etapa más suave con los brasileños, o sea, así, ahí no salía a patadas, pero salí un poco asustado era la época del final de la época Sarney. En Princeton salí también, mal parado, en la Universidad de Princeton. Me fui y ahora soy profesor en la Universidad de New York y soy, digamos así, una persona no grata, que no me expulsan porque no pueden, pero me echarían si pudieran. Hay un par o tres que merecen ser recordados, creo. Uno es El continente vacío, el otro que analiza la colonización española de América. Y luego otro libro que se llama Linterna Mágica, que es un análisis básicamente de la connivencia de la estética llamada moderna con la creación del espectáculo, con la producción del espectáculo, es decir, con la organización corporativa de una realidad virtualmente manipulada. Pongo el manifiesto los vínculos internos entre lo que se llama estética de la abstracción, esta construcción del espectáculo. Básicamente, pues, como el surrealismo, digámoslo, en un sentido amplio, el surrealismo en un sentido amplio, el constructivismo en un sentido amplio, aparentemente opuestos, en realidad coinciden en la construcción de una pseudo-realidad mediática que es al mismo tiempo, que parte al mismo tiempo de la artificialidad que celebra el arte abstracto, geométrico, constructivista, y de la irracionalidad que el surrealismo promovió como liberación humana. Mi tercer libro, que no está publicado, se llama El mito y literatura, y es un análisis de 5 novelas clásicas modernas latinoamericanas, con la intención de establecer una demarcación entre lo que es literatura y lo que es porquería o ficción. Y una definición, entonces es un libro muy amplio de unas casi 600 páginas, analizando fundamentalmente esta relación entre lo popular, lo mitológico y una reflexión moderna, una reflexión intelectual en el sentido riguroso de la palabra, es decir, literaria, sobre la manera de comprender el mundo, y al mismo tiempo una reflexión sobre la colonización postcolonial del mundo latinoamericano en el siglo XX. Mi relación con este trabajo, con esta obra, como se suele decir, es muy ambigua. La contemplo desde mi posición ahora como
como un simple proceso de aprendizaje. A lo mejor a alguien le puede servir, eso no lo niego, pero, y a mí también me sirve, o sea, obviamente, o sea, pero lo contemplo como un proceso de aprendizaje, como he ido explorando diversas realidades, la colonización, el concepto de colonización en un extremo, en el otro extremo la crisis de la nacionalidad moderna, de Descartes a, no sé, a Mondrian o a Le Corbusier, o sea, en la línea recta, una línea recta fatal, en la necesidad de configurar una nueva crítica. Y es lo que personalmente creo que hay que hacer en este momento, es decir, que una nueva crítica, una ruptura más, una ruptura teórica, metafísica, política, estética, con todo lo que se ha hecho hasta ahora. En este momento existe una necesidad de formular un marco teórico que tenga presente el descalabro mundial del capitalismo mundial, es decir, esa situación que ya todo el mundo percibe de que el capitalismo corporativo se ha vuelto loco y está dispuesto a exterminar masas de millones, como está ocurriendo, o sea, ocurre además con un sigilo perfecto, o sea, en Oriente Medio no para la máquina de guerra de matar explícitamente, y en América Latina ocurre exactamente el mismo proceso. Hasta ahora los muertos se cuentan en decenas de miles, pero se van a contar probablemente en centenares de miles de aquí a poco. Toda esta situación en la cual vivimos se basa en una concepción del mundo, en una concepción que podemos llamar tecnocrática o tecnocientífica, según la cual pues, el desarrollo de las tecnologías y la ciencia es lo que genera riqueza, lo que genera bienestar. O sea, por insolente que parezca esta frase, frente a la realidad social que vivimos hoy en todo el mundo, y que este desarrollo tecnológico se basa en una razón, el logos. Se supone que esta razón es heredero del logos griego, que es una absoluta mentira, o sea, es una mentira que apoyan la máquina de sabios también corruptos en la academia, ignorantes, y que además está ligada, esta racionalidad tecnocientífica está intrínsecamente ligada con esos valores democráticos y con una idea de progreso. Pero hoy todo este aparato que nace en el siglo XVIII es ostensiblemente, es decir, hay que estar ciego para no ver que la propaganda de la modernización significa hoy genocidio. De manera además visible, es decir, poco el caso español como un caso bastante patético, ha sido un experimento. Hoy es visible que esto ha sido un experimento por parte de una burocracia no elegida, que consuman hasta que nos dé la gana. Cuando hayan consumido y estén bien deudas suficientemente gruesas, entonces vamos a cortar y a ver qué pasa. Han cortado y entonces ahora han puesto una ley de hierro que ha reducido 6 millones oficialmente al desempleo, con lo cual y los mantendrán sin tiempo a morir de hambre, para que acepten salarios de maquilla. Al mismo tiempo la sociedad se desintegra y va generando una situación de violencia. Y es claramente un experimento. España siempre ha sido, a lo largo de la historia moderna, ha sido el último furgón de cola, un país de parias y un país de criminales, o sea, gobernado por criminales. Han dejado este periodo de pseudodemocracia, este juego, y ahora un poco pues será un tira y afloja entre cuánta desintegración la Comunidad Europea podría aguantar. Y yo creo que hay que tener el precedente de que fue la guerra de los Balcanes, y en la guerra de los Balcanes la Comunidad Europea se comportó como agente que provocó la guerra de los Balcanes. Vivimos un momento de desesperación,
La máquina académica ligada a la corporación y las editoriales ligadas a las corporaciones, hoy, en realidad desde los años 50, predican un nihilismo. No hay arte, no hay futuro, no hay humanidad, se habla de posthumano, se habla de poshistoria, se niega la posibilidad de pensar, se niega la posibilidad de configurar alternativas. O sea, realmente la máquina académica se ha convertido en una organización disciplinaria completamente manipulada, destinada a fragmentar el conocimiento, que es una manera de cortar la cabeza. O sea, no se puede pensar fragmentando el mundo, esto jamás ha sido posible. Es una máquina antifilosófica. Desde luego, aquí hay que decir que Estados Unidos ha sido la vanguardia de esta destrucción del pensamiento. ¿De dónde viene este proceso de degradación del pensamiento, de especialización del pensamiento, de deshumanización del pensamiento, de manipulación y de fragmentación? ¿Por qué no se puede establecer una relación entre filosofía, arte, entre literatura y ciencia? ¿Por qué no hay un intercambio? Es que hablan diferentes lenguajes, uno habla chino, el otro habla japonés, el otro habla árabe. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se pueden cruzar? Ni siquiera dentro de las humanidades existe una relación entre el que hace latinoamericanismo y el que hace lengua inglesa. Y solamente se otorga el derecho de crear discursos metodológicos entonces a una serie de personajes que se les ponen también en una jerarquía superior, es la que construyen teorías que todos deben de obedecer y aplicar a sus respectivas realidades. Es decir, eso es una estructura piramidal, es una estructura jerárquica, es una estructura completamente manipulada, opaca hasta las veces, y claro, además genera una situación de aislamiento y de asfixia intelectual. A lo largo de la historia del llamado Occidente ha habido una tradición filosófica que ha sido no marginada, sino además criminalizada de muy diversas maneras, que rompía con esa tradición. Son nombres como León el Hebreo, que es un filósofo sefardí, naturalmente perseguido por la Inquisición portuguesa, por la Inquisición española, por el antisemitismo francés, por el antisemitismo italiano, y vivió una vida, digamos, es un prototipo de intelectual moderno en cuanto a que es un permanente fugitivo de la Inquisición, o de las Inquisiciones europeas, y que construyó un admirable sistema filosófico en un libro difícil de encontrar precisamente porque es admirable y es maravilloso, que se llama Diálogos de Amor. Y además es un libro muy importante en el mundo latinoamericano porque el primer humanista latinoamericano, que es Garcilaso, el Inca Garcilaso, lo tradujo. Tuvo la osadía de traducirlo en la España de la Inquisición. Él es el más importante de los neoplatónicos del Renacimiento. Sin embargo, las bibliografías oficiales del platonismo del Renacimiento ni siquiera lo citan. Bueno, el otro gran personalidad del pensamiento es Giordano Bruno. Giordano Bruno murió después de 6 años o 7 años, ahora no recuerdo, de estar encerrado en las cárceles secretas del Vaticano, torturado. Le arrancaron la lengua en vivo y lo quemaron vivo. Entonces uno piensa, bueno, sabemos que la Iglesia, el cristianismo, la teología cristiana es una teología de la crueldad y es su propio concepto. Si uno lee con la mirada histórica a San Pablo, no hay ninguna duda, pero de todos modos, la crueldad de ese asesinato corporativo, uno piensa, ¿qué tenía que decir este hombre para que arrancasen la lengua y además le pusieran una cruz después para que en este último momento afirmase su fe católica? O sea, ¿qué lógica hay detrás de eso? Pues detrás de eso hay una lógica muy interesante. Este hombre
hizo una síntesis entre, o sea, dijo, Copérnico ha descubierto que la Tierra no es el centro del universo y ha transformado la concepción estática del mundo, de la Iglesia, concepción completamente falsa y falsificadora de las antiguas cosmologías que tenían Pitágoras y los pitagóricos, o los magi mesopotámicos, o los magi egipcios, que ya sabían que la Tierra no era el centro del mundo y que ya sabían que el mundo era una totalidad orgánica y dinámica y que era increada y que era creadora. Entonces esto permite ahora establecer el descubrimiento de Copérnico, que él mismo no desarrolló. Entonces Copérnico solo presentó, digamos, la hipótesis. Además, su libro, a sabiendas de que también a él le hubiese costado la vida, no lo dejó publicar hasta después de la muerte. Pero entonces él dijo, bueno, Copérnico ha sacado eso, pero la última conclusión es que esto permite establecer una cosmología que vincule todas esas tradiciones. Y además permite establecer una cosmología que destruya las falsas barreras construidas en torno a las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, o sea, creó una filosofía que deslegitimaba el poder de la alta burocracia de la Iglesia, el papado, obviamente, deslegitimaba el orden político imperial que en ese momento, estamos en 1600, en ese momento se configuraba un nuevo orden mundial, y además proponía una concepción que tenía, digámoslo así, esas dimensiones humanistas. Es otro caso importante. Spinoza es el tercero, Goethe es el cuarto, y en el mundo del siglo XX hay otros filósofos que también han trabajado esta línea de pensamiento, entre ellos Ernst Bloch. Naturalmente toda esta tradición ha sido eliminada, o sea, por los misioneros, y hoy por postcolonialistas, por estructuralistas, por postestructuralistas, por semióticos, por toda esta inteligencia militarmente organizada en torno a los centros académicos globales. Estoy en México, por alguna razón, me fascina. Y una vez más, ¿qué has estado haciendo esta semana en México? Bueno, he estado luchando por sobrevivir en el tráfico como buen mexicano. Pero he visto flores en medio del infierno, o sea, mucho arte absolutamente brillante, ignorado, como la iglesia de Chapingo. No está en ningún catálogo, no existe en la historia global del arte, no existe, no se cita jamás. No se cita El hombre en la encrucijada, que es la obra más transparente sobre la condición histórica del ser humano en la mitad del siglo XX. Estuve en Oaxaca y vi una exposición de cerámica indígena, casera, para usos domésticos, que era una joya, una maravilla, algo que no... un mundo fascinante. Sí, lo que quiero decir con eso es que están todos los ingredientes ahí para una configuración de una sociedad completamente diferente. No como una otredad o una alternativa, no, está ahí, forma parte de nuestro cotidiano. Lo único que está aplastado, lo único que está negado, pero está ahí. Hay que articularlo, hay que darlo a conocer, hay que hablar de eso. En primer lugar, esos movimientos son una respuesta inmediata y comprensiva y razonable a un sistema de opresión absoluto. De repente, esos estados superpoderosos que tienen dinero para pagar a sus banqueros sin cuento, estrangulan a la academia. ¿Por qué? En todo el mundo. Chile, México o en Estados Unidos o en España.
Es que el Estado tiene que ahorrar ahora para quitar dinero para estudiar, no sé, latín o estética, cuando gasta millones para sus ejércitos o simplemente cuando se consume ese dinero para corrupción interna del sistema bancario. No es que no tenga dinero. El Estado mexicano es súper millonario. No, lo que tiene es que estrangular al intelectual para que se doblegue y para que cumpla su función de entrar en la máquina corporativa. Es decir, solamente interesa aquel conocimiento que tiene una aplicación inmediata productiva. Las actividades reflexivas tienen que ser prohibidas, y para prohibirlas hay que estrangularlas, ni más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los estudiantes van a la calle. Ahora bien, estos movimientos, los indignados Madrid o Occupy en Estados Unidos, o Yo Soy 132, ¿no? Son movimientos que han tenido son movimientos ad hoc, o sea, han surgido a raíz de una situación concreta, son expresión de un malestar más general, pero carecen de un marco teórico más amplio. Este vacío, y es un vacío, es el efecto mismo de esta estrangulación de la universidad. O sea, en el 68, el único movimiento estudiantil que tenía una articulación teórica realmente poderosa era la alemana, porque la Universidad Alemana de la posguerra recreó en alguna medida el concepto humanista de universidad del siglo XIX alemán. Francia tenía una cierta tradición intelectual, pero más débil, y el resto de los países no tenían ninguna. Esta situación de vacío intelectual en el mundo hispánico, precisamente, en los años 60 tuvo una consecuencia directa, ¿no? Eso permitió integrar los movimientos dentro de una izquierda que era manipulativa y que era totalitaria. Ejemplo, Cuba, que además dogmatizó esos movimientos y les impuso una ideología en el sentido napoleónico de la palabra, es decir, una disciplina. Hoy puede ocurrir lo mismo. De hecho, hay intentos por integrarlos, Estados Unidos, integrarlos. Obama consiguió la presidencia heroicamente a través precisamente de integrar este malestar dentro del Partido Demócrata. Ahora ya no puede porque todo el mundo ya lo ha visto porque es un muñeco, que no es un presidente, es un muñeco bien hablado. Pero de nuevo repito, yo creo que como intelectuales, es decir, como personas que tienen ese privilegio de estar en lugares intelectualmente más intensos, el deber es, y la tarea que hay que hacer es crear este marco teórico más amplio para redefinir lo que es una sociedad democrática. Una sociedad democrática basada en salarios que impidan la reproducción de la vida, es decir, que condenen a esas personas que trabajan a una condición de salud mínima, y los salarios mínimos impiden eso. O sea, no pueden regenerar la fuerza vital que aplican al proceso productor. Eso no es democracia, vivimos en la democracia, vivimos en una sociedad basada en la economía de maquilas y basada en la exportación de mano de obra a países extranjeros. No sé cuál es la distinción entre clase política y medios de comunicación. Es el mismo aparato, es el medio de comunicación que se llaman medios de comunicación, en realidad son medios de propaganda, un fenómeno que no solamente ocurre aquí. O sea, Estados Unidos en ese sentido es el más avanzado de todos, lo hace de una manera tan sofisticada que no lo parece. O sea, es de una manera casi perfecta. O sea, que hay que formular una izquierda extraparlamentaria o antiparlamentaria y desarrollar que fue el proceso que se generó en los 60 y desarrollar formas de actuación correspondientes. El rechazo de las elecciones como una trampa. Eso no es democracia. La democracia no es un sistema electoral.
La democracia comienza en la producción práctica de la vida, en el trabajo. La máquina de aparato de Estado tradicionalmente se ha especializado en integrar a los intelectuales y transformarlos en papanatas orgánicos. Todos los grandes intelectuales de México, y digo los grandes con ironía, es decir, Vasconcelos o Carl Paz o tutti quanti, todos han sido grandes funcionarios de Estado, han viajado en sus aviones, han comido su comida y han vivido sus privilegios. Y han hablado un lenguaje de izquierdas, a veces, no siempre, o un lenguaje progresista, pero era simplemente una fachada, era la linda fachada de un sucio aparato. Esto, y hoy sigue siendo igual, es decir, la organización piramidal de la universidad es muy obvia aquí en los Estados Unidos. O sea, es preciso reformular desde la base, y estamos en instituciones académicas donde eso es muy fácil hacerlo. Es facilísimo hacerlo, o sea, es facilísimo pensar nuevas formas de trabajo, por ejemplo, o sea, abolir la organización jerárquica de la enseñanza. Yo no sé cómo he visto, o sea, conozco algunas facultades acá, conozco a los personajes que aparecen como, digamos, los titulares del saber institucional, son perfectos ignorantes y por tanto son autoritarios, y cuya función es maltratar a los estudiantes. Maltratar a los estudiantes porque, claro, saben perfectamente que son sus enemigos. Son sus enemigos porque son más jóvenes, son más vitales, tienen un contacto con la realidad mucho más inmediato y no están metidos en las corrupciones que les impiden a estas élites pensar. No saben pensar. Entonces, hacen todo lo posible por castrarlos, por mutilarlos, por destruirlos. Los movimientos estudiantiles de los años 60, de los cuales yo soy un vástago, comenzaron destituyendo a estas falsas luminarias. En España yo, cuando tenía, no sé, 19 años o 20 años, participé en la defenestración de dos catedráticos que eran tipos siniestramente corruptos. Pero como hay tantos, o sea, defenestración obviamente simbólica, pero les impedimos dar las clases y los tuvieron que destituir porque si los 500 alumnos que tenían a ese profesor deciden unánimemente que no van a sus planes porque es un imbécil, se acabó la fiesta, no funciona esa universidad. Entonces, eso yo creo que es un acto necesario, pero a partir de ahí generar otras formas de aprendizaje y otras informaciones y otras formas. Pero eso para empezar. Estoy en contra de las huelgas académicas. No, huelgas no, ocupación, es diferente. Se ocupan los espacios, se echa a la gente que no participe de los objetivos que plantean los estudiantes. ¿Para qué quiero un profesor que no sabe nada, que no me enseña nada, que simplemente me va a degradar, que me va a mutilar?